Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema importante y, para ser sinceros, un poco incómodo: el impacto de la pornografía en los jóvenes. Y lo vamos a hacer utilizando como base un artículo de la sección de ciencia del New York Times. Nada de opiniones, sino un análisis basado en investigaciones de científicos sociales Interesante. que se dedican, bueno, que están especializados en este tema. Ya veo. Es bastante llamativo, ¿no? Que una publicación como el New York Times, que tradicionalmente ha defendido la libertad de expresión, dedique espacio a la ciencia, a lo que dice la ciencia sobre el impacto de la pornografía. Es verdad, es una señal de que la preocupación está creciendo. Totalmente. Y aquí va un dato que, bueno, a mí al menos me ponen los pelos de punta. El 73% de los jóvenes de 17 años en Estados Unidos ya han estado expuestos a la pornografía. Ay. Un número enorme que subraya la urgencia de comprender cómo esta exposición les está afectando. Es un tema importante, sin duda. Y precisamente de eso se ocupa el profesor Brian Willoughby, uno de los investigadores que se mencionan en el artículo. Su trabajo se centra en cómo la pornografía afecta a los jóvenes. Vale, me interesa. ¿Qué ha descubierto exactamente? Uno de sus hallazgos más importantes es que la pornografía es sorprendentemente accesible para niños muy pequeños, ¿En serio? a menudo sin que sus padres lo sepan. Estamos hablando de niños de preadolescentes. Sí, afortunadamente sí. Caray. Con los smartphones, las tablets que están por todas partes, la pornografía está a un solo clic de distancia. Claro. Y los niños son mucho más hábiles con la tecnología de lo que muchos padres creen. ¿Ya? La investigación de Willoughby muestra que los padres suelen subestimar la exposición de sus hijos a la pornografía. Es que es aterrador. Piénsalo. La mayoría de los niños de 10 u 11 años ni siquiera han tenido una conversación adecuada sobre sexo, Claro. y mucho menos sobre relaciones sanas. Exacto. Y aquí es donde entran en juego los dos grandes mitos que Willoughby identifica. Sí. Son ideas erróneas que tanto los padres como los adolescentes suelen tener sobre la pornografía Entiendo. y que están en el centro del problema. Cuéntame más. ¿Cuáles son esos mitos? El primer mito es que la pornografía es simplemente desnudez. Ya. Son solo cuerpos, no es gran cosa. Ajá. Willow argumenta que esto ignora por completo lo explícita y poco realista que es realmente la pornografía. Claro. No deja nada a la imaginación Pero y presenta una visión muy distorsionada del sexo. entiendo por qué eso sería problemático. Los niños ya están bombardeados con imágenes irreales de cuerpos con estándares de belleza imposibles, y luego les añadimos este contenido hipersexualizado. Claro. Es una receta para el desastre, Totalmente. especialmente cuando se trata de la autoestima y la imagen corporal. Has dado en el clavo. Y el segundo mito, que es aún más preocupante, es que la pornografía es una especie de documental o recurso de educación sexual. Eso está mal en muchos niveles. Es como aprender historia a partir de una película de acción de Hollywood. Exacto. Willoughby subraya lo peligrosa que esta idea errónea, Ya. sobre todo teniendo en cuenta la amplia difusión del consumo de pornografía entre los jóvenes. Claro. ¿Recuerdas la estadística sobre la edad media de la primera exposición? Sí, En pues. Estados Unidos ronda los 12 años. 12 años. Sí, Eso es. David. Deja sin palabras. ¿Cómo desmiente Willoughby este mito del documental? Bueno, él señala que las representaciones de los encuentros sexuales en la pornografía son fabricadas. Ajá. Esas mujeres no reaccionan en la vida real de la forma en que se las retrata en estos vídeos. Claro. La pornografía gira en torno a la satisfacción masculina e ignora por completo elementos cruciales como el consentimiento, Ya. la conexión genuina y la comprensión mutua, Ajá. que son esenciales en las relaciones sanas. Entonces, básicamente, se está dando a los jóvenes una visión completamente distorsionada de lo que realmente son el sexo y la intimidad. Exactamente. Y esto tiene algunas consecuencias alarmantes. ¿Cómo cuáles? La investigación de Willoughby muestra que los jóvenes que están expuestos a la pornografía, pueden llegar a ver a las mujeres como objetos y malinterpretar los gestos o la ropa como invitaciones al sexo, Claro. incluso cuando no se da el consentimiento. Y aquí viene lo realmente interesante. Ajá. Y por interesante quiero decir aterrador. El artículo relaciona esta distorsión del consentimiento, alimentada por la pornografía, con el aumento de las agresiones sexuales, Sí. especialmente entre conocidos. Es una conexión escalofriante. Y es algo de lo que tenemos que hablar más abiertamente. No se trata solo de un daño individual, sino de un problema social. Y lo que es aún más preocupante, los jóvenes que han estado expuestos a la pornografía violenta pueden intentar justificar su propio comportamiento abusivo.
¿Ya? citando lo que han visto. Claro. Es como si utilizaran la pornografía como un guión retorcido sobre cómo tratar a las mujeres. Esto me pone la piel de gallina. Es como un efecto dominó, donde estas representaciones irreales y dañinas pueden tener consecuencias devastadoras en el mundo real. Y no olvidemos el impacto en la autoestima. Claro. Imagino cómo ver estos escenarios idealizados en la pornografía puede hacer que las personas, tanto hombres como mujeres, se sientan inadecuadas Por supuesto. o incapaces de replicar esas representaciones. Crea un ciclo tóxico de comparación e inseguridad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué sugiere el artículo del New York Times que hagamos con todo este asunto? Bueno, no llega a abogar explícitamente por la prohibición de la pornografía, Ya. pero sí pide un debate abierto sobre su posible daño. Ajá. Destaca la necesidad de lo que llama alfabetización en pornografía. Interesante. ¿Qué significa alfabetización en pornografía? Es como enseñar a los niños a analizar la cinematografía de las películas para adultos. No exactamente. Se trata más bien de ayudar a los jóvenes a evaluar críticamente los mensajes a los que están expuestos. Ayudarles a comprender que lo que ven en la pornografía no es un reflejo de la realidad. Entiendo. Así que se trata más bien de la alfabetización mediática, Ajá. pero centrada en las distorsiones específicas de la pornografía y su daño potencial. Exacto. Y el artículo subraya la importancia de la comunicación abierta. Cita a Willoughby diciendo que los padres a menudo se resisten a hablar de pornografía por miedo a despertar la curiosidad de sus hijos. Ya. Pero él argumenta que este es un enfoque equivocado. Es como ese dicho, si no educas a tus hijos sobre el sexo, lo hará Internet. Sí. Pero en este caso es Internet el que les está enseñando una versión muy distorsionada y potencialmente dañina del sexo. Exactamente. Y seamos realistas, incluso si los padres intentan hablar de ello, es una conversación súper incómoda para todos los involucrados. ¿Por dónde se empieza siquiera? Creo que ahí es donde recursos como la investigación de Willoughby pueden ser realmente útiles. Proporcionan un marco para iniciar esas conversaciones y abordar esas preguntas difíciles de una manera que sea a la vez informativa y apropiada para la edad. Entonces, en lugar de simplemente decir, no veas porno, es malo, deberíamos tener conversaciones más profundas sobre por qué es problemático, Sí. cómo distorsiona la realidad y cómo puede afectar negativamente a su comprensión de las relaciones. Exacto. Se trata de ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, específicamente en lo que respecta a la pornografía. Precisamente sobre esto, encontré un comentario que se llama A Bermudas Pornografía, que parece analizar este mismo artículo del New York Times. Me intriga ver qué perspectiva ofrece. Es fascinante que este tema genere debate. A Bermudas Pornografía parece ser un comentario o análisis, tal vez de una conferencia o un podcast, que también aborda el artículo de New York Times. Lo interesante es que el autor parece enfocar el tema desde un punto de vista tanto científico como moral, lo que añade otra capa a la discusión. ¿Y qué tipo de ideas aporta este comentario? Suena que podría ser una buena contraparte al enfoque más científico del artículo original. Para empezar, el autor señala que el New York Times, a pesar de ser generalmente liberal y partidario de la libertad de expresión, publicó este artículo en su sección de ciencia, lo cual es significativo. Ya veo, reconocen que no se trata solo de un artículo de opinión, sino que está basado en evidencia científica. Exactamente. Y el autor también menciona que, aunque personalmente cree que la pornografía es dañina, tanto a nivel científico como moral, reconoce que el artículo del New York Times presenta una perspectiva más moderada y liberal. Tiene sentido. Después de todo, es el New York Times, no una publicación religiosa. Cierto. Pero lo interesante es que ambas fuentes parecen coincidir en la necesidad de una mayor concienciación y debate sobre el posible daño de la pornografía. Es un buen punto. Parece que hay un consenso creciente, incluso entre aquellos con puntos de vista diferentes, de que ese es un problema que no podemos ignorar. Exacto. Y el comentario a Bermudas Pornografía destaca algunos puntos adicionales que vale la pena considerar. Por ejemplo, el autor critica la solución propuesta por el New York Times de alfabetización en pornografía, por considerarla algo superficial e inadecuada. Entonces, básicamente dicen que simplemente enseñar a los niños a analizar la pornografía no es suficiente para abordar los problemas subyacentes. Que hay algo más profundo en juego. Esa es la idea. El autor parece creer que se necesita un enfoque más integral, Ajá. que aborde también las dimensiones morales y éticas de la pornografía. No se trata solo de comprender cómo funciona, sino de cuestionar su lugar en nuestra sociedad y los valores que promueve. Entiendo su punto. Es como si pudieras aprender todos los aspectos técnicos del motor de un coche, pero eso no significa que sepas conducir con responsabilidad. Sí.
La alfabetización en pornografía puede ser una herramienta, pero no la solución completa. Una analogía perfecta. Okay. Y el comentario A Bermuda es pornografía también hace hincapié en la prevalencia de la pornografía entre los jóvenes, incluso más de lo que muchos padres creen. Citan una encuesta de 2023 que encontró que la edad media de la primera exposición a la pornografía en línea en Estados Unidos es de alrededor de 12 años. Eso es aún más joven de lo que mencionaba el artículo del New York Times. Sí, Y recordemos esa estadística del 73% de la que hablamos antes. claro. Según este comentario, esa cifra incluye tanto la exposición intencionada como la accidental a la pornografía. Ajá. Así que incluso los niños que no la buscan activamente Sí. son propensos a tropezarse con ella en línea. Sí, y eso es una gran preocupación. El autor de A Bermuda es pornografía también subraya la importancia de la concienciación y la participación de los padres. Señala que muchos padres simplemente no son conscientes del grado de exposición de sus hijos a la pornografía Ya, y a menudo subestiman su destreza tecnológica. es como un punto ciego digital para muchos padres. Mm. Asumen que sus hijos son inocentes y están protegidos, pero la realidad es que Internet ha hecho que la pornografía sea mucho más accesible que nunca. Exactamente. Y por eso la comunicación abierta es tan crucial. El autor de A Bermuda es pornografía argumenta que tenemos que empezar a hablar de la pornografía con nuestros hijos, aunque sea incómodo. Incluso critica la creencia común de los padres de que hablar de pornografía podría en realidad despertar la curiosidad de sus hijos ya. y llevarlos a buscarla. Es esa mentalidad de la fruta prohibida. Sí. Como que si lo convertimos en un tabú, solo les interesará más. Esa es la idea, pero el autor argumenta que es un enfoque equivocado. Cree que las conversaciones abiertas y honestas son esenciales para ayudar a los jóvenes a desarrollar actitudes sanas hacia el sexo y las relaciones en un mundo saturado de pornografía. Estoy de acuerdo. Es como cualquier otra cosa potencialmente dañina en el mundo. No protegemos a los niños de ella y esperamos lo mejor, hablamos con ellos sobre los peligros y les damos las herramientas para tomar decisiones informadas. Correcto. Y en el caso de la pornografía, esas herramientas incluyen el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y una comprensión clara de las relaciones sanas y el consentimiento. Este comentario A Bermuda es pornografía. Realmente está añadiendo una capa valiosa a nuestra comprensión de las complejidades que rodean este tema. Es como si estuviéramos obteniendo una perspectiva multifacética del mismo problema. Y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan fascinante. Estamos explorando la investigación científica, las implicaciones sociales e incluso las consideraciones morales y éticas. Es como si estuviéramos pelando las capas de una cebolla. Y cada capa revela algo nuevo y que invita a la reflexión. Y eso nos lleva al núcleo de la cuestión. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ajá. Tanto el artículo del New York Times como el comentario A Bermuda es pornografía parecen coincidir en que simplemente ignorar el problema o esperar que desaparezca no es una solución. No podemos simplemente enterrar la cabeza en la arena Exacto. y hacer como si esto no estuviera sucediendo. Tenemos que ser proactivos a la hora de abordar el problema, Ya. tanto a nivel individual como social. Entonces, ¿por dónde empezamos? Parece un problema tan grande. ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, fomentar actitudes saludables hacia el sexo y las relaciones en un mundo tan saturado de pornografía? Esa es la pregunta del millón. Creo que empieza por la educación, la comunicación abierta y el pensamiento crítico. Tenemos que dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para comprender que lo que ven en la pornografía no es la vida real. Es como enseñarles a ser consumidores inteligentes de los medios de comunicación. Sí. Pero en este caso hay mucho más en juego. Exactamente. Y no se trata solo de los jóvenes. Tenemos que tener esas conversaciones con los adultos también. Tenemos que desafiar los mitos, romper los tabúes y crear un espacio donde podamos hablar del sexo y las relaciones de forma sana e informada. Me encanta eso. Romper los tabúes. Parece que hemos estado andando de puntillas sobre este tema durante demasiado tiempo. Sí, Necesitamos una nueva narrativa. totalmente. Ese silencio, bueno, ha permitido que el problema se agrave. Es hora de sacarlo a la luz, tener esas conversaciones difíciles y empezar a trabajar en soluciones. Pero para construir esa nueva narrativa, primero tenemos que entender las consecuencias reales de la narrativa actual. De acuerdo. Hemos hablado mucho de mitos, de acceso, incluso de la necesidad de una alfabetización en pornografía. Pero, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas tangibles de la exposición temprana a la pornografía? ¿Cómo afecta el desarrollo de actitudes sexuales saludables? Esa es la pregunta clave. Imagina un cerebro joven, todavía en formación, expuesto a la intensidad del contenido pornográfico.
Diversos estudios sugieren que esta exposición temprana puede afectar la forma en que se percibe la intimidad, la sexualidad e incluso las relaciones. Por ejemplo, algunos investigadores apuntan a que la pornografía puede reforzar ciertos sesgos cognitivos, como la tendencia a objetivar a las personas, especialmente a las mujeres. ¿Podrías profundizar en esos sesgos cognitivos? ¿Cómo se traducen en el comportamiento real de los jóvenes? Me cuesta imaginar a un niño de 12 años viendo porno y pensando, ajá, sesgo cognitivo. Claro, no es un proceso consciente, sino más bien una influencia sutil que se va gestando con el tiempo. Imagina que un adolescente está constantemente expuesto a un tipo de representación sexual muy específica, donde la mujer siempre está disponible, sumisa y dispuesta a satisfacer al hombre. Esa imagen repetida, aunque ficticia, puede condicionar sus expectativas y su forma de entender las relaciones. Es como si la pornografía estuviera creando un mapa mental distorsionado de lo que significa el sexo y las relaciones. Exactamente. Y este mapa puede llevar a malentendidos y expectativas poco realistas en la vida real. Por ejemplo, la investigación de Willoughby señala que los jóvenes que consumen pornografía con frecuencia pueden tener más dificultades para interpretar las señales de consentimiento, confundiendo gestos o vestimenta con una invitación sexual, aunque no sea así. Es preocupante. Es como si la línea entre la fantasía y la realidad se volviera borrosa, y si a eso le sumamos la violencia que a menudo se presenta en la pornografía. Ahí entramos en un terreno aún más peligroso. La exposición a la violencia en la pornografía, especialmente a edades tempranas, puede contribuir a la desensibilización hacia la agresión, normalizando comportamientos abusivos e incluso justificándolos. Es como si la pornografía estuviera inyectando una dosis de toxicidad en las mentes jóvenes, distorsionando su percepción de la intimidad, las relaciones y el respeto. Y esta toxicidad se extiende mucho más allá del individuo. Afecta a la sociedad en su conjunto, perpetuando estereotipos de género dañinos, la cultura de la violación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo contrarrestamos esta influencia tan poderosa y omnipresente? No hay una solución mágica, pero la clave está en la educación. Tenemos que hablar con los jóvenes sobre la pornografía de forma abierta y honesta, proporcionándoles las herramientas para que puedan analizarla críticamente y comprender que no es un reflejo de la realidad. Ya mencionamos la alfabetización en pornografía, pero más allá de eso, ¿qué tipo de herramientas podemos darles? Es fundamental fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar lo que ven, de identificar los mensajes subyacentes y de contrastarlos con la realidad. También es esencial hablar sobre el consentimiento, sobre la importancia del respeto y la comunicación en las relaciones. Es como si tuviéramos que desprogramar los mensajes tóxicos que la pornografía ha instalado en sus mentes y reemplazarlos por una visión más saludable y realista de las relaciones. Exactamente. Y no solo con los jóvenes, también es crucial que los adultos tengamos estas conversaciones, que cuestionemos nuestros propios perjuicios y que trabajemos para construir una cultura donde el sexo y las relaciones se aborden desde el respeto, la igualdad y la comunicación. Es un desafío enorme, pero no podemos permitir que la pornografía defina nuestra visión del sexo y las relaciones. Tenemos que recuperar el control de la narrativa. Y para hacerlo necesitamos una revolución cultural. Una revolución que empiece por conversaciones honestas, por la educación, por la empatía y por la construcción de una sociedad donde la intimidad se base en el respeto, la conexión genuina y el consentimiento mutuo. Es una meta ambiciosa, pero creo que es esencial para el bienestar de las futuras generaciones. Y con esto concluimos nuestra inversión de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda y desafiante. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con nuestros oyentes. Hasta la próxima. Recuerden, la información es poder y el diálogo es el primer paso para el cambio.